Buenas tardes. Como os he presentado en otras ocasiones, os he dicho que en este canal vamos a presentar tanto las cosas buenas como las malas. Y tengo que presentaros una situación tremendamente malísima. Tremendamente malísima. Es decir, acabo de bajar para ver qué tal están las lombrices. Fijaos cuál es el pH de la mezcla que añadimos ayer o anteayer. Fijaos, está cerca de 3. Esto es un desastre, incluso va bajando todavía más. No sé si os dais cuenta, pero sigue bajando. Es menos de 3 el pH. En ninguna caja han penetrado las lombrices aquí. En ninguna. En ninguna. Y no tiene que ver con la humedad, sino que tiene que ver, aquí veo una que está, la pobre está perdida. Pero este lado que os enseño, este lado es el lado que guardamos de la anterior cama, ¿verdad? Entonces por aquí sí que hay lombrices, pero en este lado no pasan. Y esto pasan todas, pero es más. Fijaos, hay lombrices que están, si no está muerta, no está muerta aún, se mueve un poco, pero está casi muerta, porque han comido de este lado. Es decir, fijaos, aquí hay menos de 3 el pH. Lo que yo quería hacer para salvar las lombrices, en realidad he hecho todo lo que he podido para matarlas. Y quiero enseñaros, porque aquí me he encontrado lombrices que están muertas. Ya están muertas. Es decir, han comido de aquí. No está muerta todavía, pero no le falta mucho. ¿Qué es lo que voy a hacer? Fijaos cómo está el pH. O sea, yo creo que ni puede bajar más. O sea, no sé si puede bajar más. Esto es un desastre, literalmente es un desastre. Creo que voy a perder lombrices. Y estas lombrices son de aquellas que eran del lote de Madrid. Yo no sé, parece que este lote tiene alguna maldición o algo por estilo, porque no puede ser. O sea, esto es un desastre sin más. Mirad, alguna que está muerta aquí. Es decir, trató de escaparse, pero... En fin, esto es un desastre, literalmente. En este lado pasa más de lo mismo. Es decir, aquí no han pasado lombrices a este lado. Este lado es el limpio y este lado es el bueno. Si os fijáis, aquí abajo están las lombrices, en el lado antiguo, la cama antigua, pero aquí no hay lombrices. Qué bueno que ahora por fin puedo ver a través de ellas, ¿verdad? Pero he cometido un error, un gravísimo error. Y por eso os lo grabo, porque tenemos que aprender todos de semejante error. Bien, he identificado cuál es el error. Porque esto es lo que ocurre cuando no se hace la prueba del material. No lo sé si vosotros recordáis que yo os presenté este sustrato, que es el sustrato antiguo, el HM3, ¿verdad? Este sustrato es un sustrato certificado, ¿verdad? Y en condiciones. Es un sustrato como debe ser, ¿verdad? Aquí con sus características, aunque están, perdón, aquí están en español, pero están al revés. Y no le voy a dar la vuelta al saco, ¿verdad? Pero aquí nos pone las características. 6,5 dice de pH. Aquí nos dice que el pH es 8. ¿Dónde encuentro yo diferencias grandísimas? La conductividad eléctrica 68.
dice. Y aquí la conductividad eléctrica, vamos a ver si lo voy a colocar de algún modo, porque esto ya no son bromas, esto son cosas muy serias. Y además yo le dije al hombre de donde compré este compost, yo se lo dije para qué era. Entonces, fijaos, el pH 6, 6,5. Materia orgánica 60-70% de materia orgánica total. Composto orgánico, no sé qué es esto, C orgánico, no lo sé qué es. Ácido húmico 7%, conductividad eléctrica 1.8, 2.5, comparado con 68 que tiene este otro lado. Es un disparate. Aquí el nitrógeno y el fósforo que pone no es añadido, sino que es el que por naturaleza la materia orgánica lo contiene. Ese es el nitrógeno y el fósforo que contiene por la materia orgánica que contiene este material, ¿verdad? No es añadido, que no nos confundamos. Además, este HM3, recuerden que ya lo tenemos probado porque las lombrices viven junto con mezcla de caballo en este sustrato. ¿Dónde está la diferencia? Ahora la veremos. Vamos a ver si puedo... Vais a perdonar porque el vídeo aquí voy a tener un problema. Pido perdón. Pero vamos a hacer unas pruebas para que veáis diferencias entre lo que dice que es y lo que es. Fijaos, aquí nos dice que el pH es 6. Perdonadme un segundo, porque lo tengo que dejar, ¿vale? Lo dejo, pero no puedo hablar, porque es que necesito que se vea la luz y que veamos la verdad. Y quiero que sepáis la verdad, porque esto es una ruina en realidad. ¿Veis? Este pH es 6,5. Bien, vamos a controlar este otro, es decir, este saco, que pues no está certificado como los otros, en fin. Pues vamos a meter aquí, vamos a ver, fijaos lo que me dice ahora, cuánto es el pH de este. A ver, lo consigo estabilizar y que lo podáis ver. Espero que lo podáis ver. 4,5. 4,5 el saco. Y dice que tiene 8. Bueno, a mí esto ya me está diciendo algo. En el momento que lo que hay dentro no corresponde con lo que está poniendo en el saco, esto puede ser que es sustrato, porque es solo sustrato, pero la forma en cual se ha hecho este sustrato quiere decir que se han añadido mezclas químicas para hacer más rápido el compost, ¿verdad? Y que pueda vender. Es decir, estilo puro chino. Lo siento, es estilo puro chino. Y no sirve para nuestras lombrices. El HM3, sí, lo he probado. Este otro, ni siquiera voy a decir la marca porque no quiero ningún tipo de historias y de rollos. Es verdad que el compost este no está destinado para lombrices, pero tampoco las características que pone encima del saco son las que corresponden con lo que hay dentro. ¿Por qué tengo yo una matanza de lombrices? Porque esta gente han mentido como borregos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Con rapidez voy a parar este vídeo y con rapidez me voy a sacar todo lo que puse nuevo. Lo sacaré y lo tiraré. Aunque haya lombrices dentro, da igual. Están perdidas. Si han comido de esta mezcla, están muertas. Y esto es lo que me está ocurriendo aquí. Por esto os he enseñado que tengo lombrices que son anémicas, que ya no tienen vida, que están muertas. Mirad, esta lombriz ya está tocada. Esta difícilmente se va a recuperar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a cambiar rápidamente
toda esta parte, toda esta mezcla la voy a sacar afuera. Por eso me salía extraño de por qué las lombrices no quieren pasar al otro lado. Y la lombriz no es tonta. Sabe por qué no pasa al otro lado. Porque el otro lado es como un suicidio en masa. Así que, ¿qué ha pasado aquí? Que se ha desestabilizado la cámara. O me parece a mí, en fin. Bueno, hay muchas luces aquí porque he encendido muchas luces y claro, se ve afectada la cámara. Bien, lo que voy a hacer en este momento es cambiar rápidamente la cama de estas lombrices. Rápidamente. Y volver a poner HM3 con la de caballo. Y ya os haré un otro vídeo una vez que tengo todo esto solucionado. Vamos a ver si puedo salvar cuantas más lombrices posible de este desastre. Bueno, os recomiendo que compartáis este vídeo para que toda la comunidad de lombricomposteros pues se entere de esta realidad. No vale cualquier cosa para lombrices. Y esto fue un error gravísimo mío. Ya me salía raro porque al principio me ponía 6,8 el pH y una vez que le mojé se había bajado en 5,5 y ahora lo habéis visto. Estaban creo que en 3 en realidad. O sea, un desastre, literalmente. Así que compartir ese vídeo, suscribiros al canal, porque como os dije, en este canal vamos a publicar lo bueno y lo malo, tonterías y cosas inteligentes, tal como las hago, la vida misma, y cómo se puede arreglar. Os he dicho cómo lo arreglo, volveré a poner la misma turba que tenía antes, hasta que conseguiré materia vegetal en condiciones. Porque está claro que este saco que yo he traído no sirve. No sirve. Bien, pues dicho esto, voy a parar el vídeo y recuerden, compartid con la comunidad de lombricomposteros y suscribiros al canal. Os deseo que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.